Más de uno puertollano. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking of every single touch. That's just how it goes. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, querido doctor Albornoz. Esa música que estaban escuchando se llama Everybody Knows. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe dos cosas: que tenemos el coronavirus encima y que el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Aquí estoy con esta rosa que nos regaló nuestro compañero Mario Basile a todas y cada una de las mujeres que trabajamos en IMAS, y quiero dedicar esta rosa a todas las televidentes que nos ven. Y como tenemos mucho que hablar del coronavirus, adelante. Pues sí, porque mira, lo primero que quiero comentar es que esta mañana cuando estaba viendo el programa de Ana Rosa, créeme, flipaba en colores, porque a un lado de la mesa había un muchacho que no hacía sino aportar datos. Es decir, datos contrastados, datos de fuentes fiables, verídicos, de cosas que le había dicho Simón, el portavoz de Sanidad, cosas que le había dicho la mayor experta en virus que hay en España, cosas así por el estilo. Y al otro lado de la mesa había una mujer que no hacía sino refutárselo todo y contradecírselo todo. Y entonces él le decía, pero es que yo estoy hablando con los datos, estoy hablando de lo que me ha dicho a mí la experta más grande que tiene España en virus, y la otra que no. Entonces, el problema que tenemos en mucho de esto del coronavirus hoy en día es que el bulo está ganándole a los datos. Y eso no puede ser así, porque el problema es que estamos creando una forma de histeria colectiva que está yéndose más allá de los datos. Ahora, claro, es cuando tenemos que entrar, y por eso yo voy a pedir disculpas anticipadas, porque como sé que muchos de médicos nos estarán viendo sobre todo cuando lo vean en el online, pues entonces de pronto soltaré por ahí algún dato que sea típicamente médico y que a los médicos de pronto les dicen, mira tú, ¿no? Pero al demás de los mortales dirán, ¿y esta mierda qué es? ¿No? Pero bueno, claro. Pero lo que tenemos que pensar es lo que en muchas partes se discute. Estamos en una epidemia, estamos en una pandemia, y entonces he traído la definición que da la OMS de lo que es una pandemia. Entonces, una pandemia que incluye dentro de su concepto al concepto epidemia, que es una aparición repentina de una enfermedad que afecta a una gran parte de la población, pero que en la pandemia se extiende a países, ¿sí?, a continentes o a hemisferios, independientemente de la letalidad propia de la enfermedad. Es decir, aunque no está declarada todavía una pandemia, estamos en una alerta sanitaria mundial dentro de una epidemia. Ahora, la siguiente parte es, ¿y por qué tanto alboroto ha armado la OMS con esto? Porque ellos han armado un alboroto, ¿sí? Pero el resto es la exageración llevada sin límites que han dado los medios de comunicación. Eso. Pues porque, y vuelvo a leer, porque esto se ha sacado de la página de la OMS, es por la irrupción de una enfermedad nueva previamente desconocida y confinada a un ecosistema remoto de alta letalidad, posible alta letalidad, ¿sí? Porque eso se define según el porcentaje de fallecidos sobre el porcentaje de enfermos, y que se propaga velozmente de persona a persona, traspasando fronteras y regiones y naciones, ¿sí?, para lo cual no hay una vacuna, no hay un tratamiento, y que amenaza con ser una pandemia independientemente de que llegue a serlo o no. Es decir, ellos nos están alertando de que tenemos un bicho nuevo. Ese bicho nuevo se contagia fácilmente, ese bicho nuevo se expande rápidamente, no sabemos en certeza cuál es la posible. Bueno, la letalidad sí sabemos que tiene una alta letalidad, pero letalidad no significa mortalidad, ¿sí? Porque sabemos también que tiene una baja mortalidad. Exactamente. ¿Sí? Ahora, no es la primera vez que pasa, ¿sí? En la primera década del siglo XXI se han producido 5 alertas sanitarias similares a esta, ¿sí? Pero que de pronto no han tenido la repercusión mediática que ha tenido esta. Y son alertas sanitarias internacionales graves.
constituyeron, y vuelvo a leer otra vez de la página de la OMS, constituyó una amenaza global. Ninguna de ellas ha comprometido la existencia humana en su conjunto, ni ha tenido una elevada mortalidad, pero todas ocasionaron menoscabo económico y descrédito para las autoridades, porque han tenido un fuerte impacto mediático. Es decir, que las instituciones, ¿sí?, las principales agencias de salud, condujeron instrucciones específicas para la contención de la enfermedad. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que todo el mundo, los gobiernos, las autoridades, pero sobre todo los aspectos mediáticos, utilizaron algoritmos que tenían más efecto social que científico. Es decir, el bulo predominó sobre la ciencia, ¿sí? Ahora, evidentemente, frenar este tipo de situaciones es lo deseable, pero si no se logra, en la mayoría de las veces no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Y entonces aquí cito otros especialistas que los he encontrado en unas entrevistas que hicieron en Diario Médico. Dice, pues, ¿por qué no pasa nada? Porque no hay necesidad de dramatizar, porque estos virus se incorporarán a la circulación, claro, de los virus que nos afectan habitualmente, claro, a los virus que se transforman en estacionales, para los cuales iremos desarrollando defensas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahora, en muchas situaciones, estos virus puede que en sus ciclos epidémicos se vayan enlenteciendo, o como ha pasado con otros, simplemente, ¿sí?, van a desaparecer. Desaparecen, ¿sí? Exacto. Lo que no sabemos si se va a incorporar a la circulación o irá desapareciendo con el tiempo. Ahora, lo más probable es que estos virus se transformen en una cosa que se llama una transmisión comunitaria. Es decir, no tiene una relación epidemiológica, sino que la gente simplemente se contamina unos a otros en N como situaciones. Exactamente, en N situaciones, ¿sí? Ahora, el ejemplo que siempre se pone en estas circunstancias es el virus del SARS, que fue un virus epidemiológicamente gravísimo, sí, hace unos años, ¿no? Pero el 85% de las personas que se han contagiado en algún momento con el SARS, que es un coronavirus también, ¿sí?, se curaron solitas. Se curaron solitas, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado con el SARS es que al irse replicándose, se ha ido agotando genéticamente y ha ido a una tendencia a la desaparición. Claro. Aún existe el SARS por ahí, pero ya es casi que anecdótico encontrárselo con el SARS. Así que este especialista decía que hubiera sido mucho más racional llamarlo gripe por el coronavirus de Wuhan que llamarlo como lo hemos llamado ahora sí, un coronavirus, no sé qué. Porque esa terminología lo habría hecho mucho más comprensible para la gente y probablemente hubiera conducido a una menor situación de alarma. Ahora, evidentemente, él también habla de esto diciendo de que el problema es que la manipulación mediática interesada, ¿sí?, está por debajo de muchas de estas situaciones. Y eso es lo que nos lleva a estas consecuencias devastadoras que pueden afectar situaciones económicas gravísimas en cualquier país, ¿sí? Fíjate, y verás que con todo esto, ¿sí?, China prácticamente se ha paralizado una gran parte de sus exportaciones, y al paralizarse la parte económica de China, ha arrastrado con la paralización de otros países, sí, a su nivel económico. Por eso fue el impacto que hubo en las bolsas mundiales, que pegaron una caída tremenda. Pero ¿qué está pasando ahora? Momento en que China ha respondido, ha ido recuperándose, y la gente, sobre todo los grandes empresarios, se han dado cuenta de que esto es más televisión que realidad. Las bolsas se han ido recuperando. Sí, ¿sí? Ayer fue la última noticia. Ahora, estamos hablando de la infección por el coronavirus, pero es que el coronavirus no es uno, el coronavirus son un montón, ¿sí? Hombre, aquí tengo ya la lista de que los coronavirus son la familia, los ortovirus, los no sé qué, son un montón de nombres en latín que te vuelves loco pronunciándolos ya nada más con eso. Pero de todas esas grandes familias del coronavirus, solamente hay dos que son las que nos interesan, que tampoco le voy a decir los nombres, ¿sí? Y que de esas dos básicamente conviven en los mamíferos y en el hombre, ¿sí? Y que pueden producir básicamente
alguna enfermedad del tracto respiratorio, pero sobre todo en los animales producen enfermedades intestinales, que son muy conocidas por los veterinarios. Ahora, hay entre esas dos subfamilias de coronavirus, hay 39 coronavirus conocidos, sobre todo en el área veterinaria, ¿sí? Y de esos coronavirus, algunos han saltado de los mamíferos al hombre. Eso es lo que se llama un virus zoonótico. ¿Qué cuesta decir? Tengo entendido que la primera, una variante de este coronavirus vino del camello. Eso, de la leche del camello y llegó. Yo la verdad no sabría decirte ese tipo de cosas porque créeme que en realidad importa poco. Pues eso iba a decir, o sea, importa da igual. poco. Mira, cuando lo del SIDA, ¿sí? Lo del SIDA saltó del mono al hombre. ¿Y cómo? Y ya está. ¿Y por qué? Pues porque este tipo de virus tienen la facilidad de que mutan con facilidad. Y al mutar cambian sus características. O en un momento dado, al saltar a un nuevo huésped, ¿sí? Se acomodan en ese nuevo huésped y se transforman en un virus predominante de ese nuevo huésped. Ahora, este tipo de coronavirus, pues mira, son habituales en équidos, bóvidos, murciélagos, porcinos, ratones, felinos, hurones, menos en los cánidos, ¿sí? Y en casi todos producen una ubicación intestinal, una enfermedad intestinal, es decir, les ponen una diarrea que te cagas, ¿sí? Salvo los del virus de la gripe aviar, que afecta básicamente a las aves, y el H1N1 de hace unos años de la gripe A era de esos. Era un H1N1 de la gripe aviar. Okay. ¿Sí? Ahora, en los humanos se habían descrito 6 coronavirus. Ahora tenemos 7. ¿Sí? Y que normalmente causan afecciones del tracto respiratorio superior, aunque también pueden producir una diarreilla, ¿sí? Y están el resfriado común, la gripe, el virus que produce una bronquiolitis, la neumonía, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, etcétera. Son 7 virus que son muy conocidos y que ya se han incorporado a los estados estacionales de los demás virus que producen este tipo de circunstancias, ¿sí? Ahora, todos estos empezaron teniendo un reservorio animal, ¿sí? Y todos de alguna manera saltaron al hombre. En la mayoría de los casos no sabemos cómo fue que ocurrió, ¿sí? Por ejemplo, en el de la gripe A sabemos que fue de una serie de aves de crianza que saltaron al ser humano, pero en la mayoría no lo sabemos. Ahora, muchas veces la mortalidad y la letalidad de estos virus depende de una única cosa: son nuevos. Y el ser humano no los ha sufrido antes. Entonces no tiene una principal defensa contra ellos. Ahora, este que nos interesa en el día de hoy, ¿de dónde salió? ¿Sí? Pues la respuesta es muy fácil: NPI. No poseo información. Ni puta idea. Más de las cosas claras. Sí, está. Ahora, lo que sí sabemos es que se le asocia al grupo de trabajadores del mercado mayorista de mariscos, no maricos, sino mariscos, ¿sí? De la ciudad china de Wuhan, del que está en el sur de China. Es un virus que tiene un 70% de similitud con el virus del SARS, que también es un coronavirus, y que había estado en circulación anteriormente. Pero lo que no se sabe con certeza es si este virus, y parece que sí, había estado ya en contacto con el hombre, produciendo focos muy aislados de enfermedad, ¿sí? O si fue que la primera vez que se identificó fue ahora en Wuhan, o fue que en Wuhan mutó para transformarse en lo que conocemos ahora. El huésped original no se sabe cuál es todavía. Le han echado la culpa que a las serpientes, que a los murciélagos, que al pangolín, pero no se sabe. Lo que se cree es que estaba en alguno, saltó a un huésped intermedio y de ese huésped intermedio al hombre. Pero en realidad, certeza, ¿de dónde pegó el brinco? No la tenemos. Ni idea. Cogemos aire. Esa canción que estaban escuchando se llama Fear. Se llama Miedito. Miedito porque es lo que tiene todo el mundo y en redes. Ahora,
Aquí la cosa va muy fácil. ¿Cómo se contagia? Pues la forma de contagiarse es por esas gotitas minúsculas que exhalamos al respirar, al hablar, al toser o al estornudar y que son proyectadas a distancia. Esa distancia, se ha hablado de que es muy larga, muy corta, no sé qué, pero la distancia aceptada está entre 1 y 2 metros. ¿Sí? Es decir, que si tú te pegas un buen estornudo o una buena tosecita, pues esas pequeñas gotitas pueden llegar hasta 2 metros de distancia. Más allá de eso, no hay evidencia ninguna de que este virus sea un virus aerotransportado sin necesidad de vehículo. Es decir, si no va en las gotitas, no va llega a ninguna parte. Es decir, no está flotando en el aire como sí puede pasar con otros virus. No hay evidencia ninguna de eso. También se sabe que esas gotitas pueden quedar encima de los recipientes, las mesas, las sillas, las cosas, etc. Y el tiempo variable de sobrevida del virus sobre estas superficies ha cambiado mucho en los últimos días. Sí. Al principio se decía que eran minutos, después se dijo que eran horas. Hoy se acepta que al menos es un día. Entonces, muchas personas en un momento dado llegan a un recinto donde anteriormente había estado un paciente de estos, toca alguna de estas superficies y se puede contagiar. Pero no se contagia, ¿sí?, porque se meta el virus por entre las manos al haber tocado eso. No, se contagia es porque se toca la cara, se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca y a través de eso es que adquiere la enfermedad. Ahora, lo que se llama los contactos transitorios, es decir, la gente que va a un supermercado, a un centro comercial, tienen una posibilidad bajísima de contagiarse. ¿Sí? Ahora, las personas que en algún momento dado se han contagiado son también contagiosas, ¿sí?, durante el periodo de incubación, más cuando están sintomáticas, pero ya después de que ha pasado la enfermedad, teóricamente no son sintomáticas de ninguna manera. El periodo de incubación es variable, entre 4 y 17 días. Pero se ha establecido una media, que es la misma media que se establece para los otros coronavirus, que es de unos 14 días, que es lo que lleva en el 95% de los pacientes examinados. ¿Sí? Ahora, normalmente, aquí estamos hablando de que el rango de edad de las personas que se pueden contagiar es amplio, pero no es tan amplio como imaginamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama la tasa ponderada de contagio. Es decir, los que más posibilidades de contagiarse tienen, son los mayores de 45 años de edad. Los que menos probabilidades de contagiarse tienen son los niños. Una persona de 45 años tiene más o menos un 30% de posibilidades de contagiarse, mientras que un niño menor de 14 años tiene un 0,3% de contagiarse. Y cuanto menor sea, menor posibilidades tiene. Ahora, ¿quiénes tienen más posibilidad de complicarse? Pues los mayores de 60 años, ¿sí? Porque eso sí tienen otro tipo. Ahora, la tasa de mortalidad no es lo mismo que la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es ¿qué tan mal vas a llevar la enfermedad? Pues entonces la tasa de letalidad sabemos que es bastante alta. Es una tasa de letalidad que puede ir fácilmente en un 30, 60%, pero en algunos estudios, estamos hablando que son estudios que se han hecho de manera rápida, acelerada, se dice que hasta el 85% de los pacientes que están sintomáticos pueden tener cambios radiológicos pulmonares, pero eso no significa que vayan a desarrollar una neumonía, ni que vayan a desarrollar una bronquitis, ¿sí? Puede que sí, y que de eso se vayan a morir. Pues normalmente no, sino que simplemente cursa la enfermedad, se les da su tratamiento de soporte y salen adelante sin ningún problema. ¿Por qué afecta menos a los niños? No se sabe. ¿Por qué los poquitos niños que se han contagiado prácticamente están asintomáticos? No se sabe. A este momento, y por eso es que tengo ya un tachón acá, solamente se han reportado 3 casos de contagios en niños. Uno en Madrid. Eso, 3 casos de contagios en niños, ¿sí? Y 4 en el mundo. Y ninguno ha requerido tratamiento, sino solo observación. Ahora,
Sí que es cierto que es un virus que es más contagioso que otros virus, pero es similar en su capacidad de contagio al del de la gripe A, ¿sí? Con lo cual, el hecho de que se contagie muchísima gente no lo hace ni más peligroso, ni más mortal, claro, ni más letal. Simplemente lo hace que se difunde más rápidamente, ¿sí? Y cuando una persona está en el estado de eres un sospechoso, pues se le pone en una cuarentena de 14 días porque ya sabemos que esa es la media de incubación, de periodo de incubación que tienen estas enfermedades. Si sobrepasa los 14 días, normalmente no, pero sabemos que algunas de estos pacientes pueden tener un periodo de incubación de 17 días o incluso pueden llegar hasta los 20. Pero lo normal es, si a los 14 días no te ha pasado nada, ya no te ha pasado nada. Ahora, sí que la tasa de letalidad, ¿sí? De momento, a manera global, está puesta, sin rango de edad, entre el 0,7 y el 2%. El de la gripe está entre el 17 y el 20%. El del SARS, que es tan espantosamente terrible, sí, del 15%. Y el MERS, que es el virus del Oriente Medio, estará entre el 9 y el 36%. Es decir, no está muy desfasado con los otros que ya conocemos. La tasa de gravedad, es decir, te pillaste, te enfermaste, estás muy sintomático y estás jodido, ¿sí? Pues ese puede estar entre el 15 y el 35%. Pero no hay razón de que ese paciente que ha entrado en un periodo de gravedad no quiere decir que no se pueda recuperar. La mayoría se recuperan sin problema. Ahora, en comparación lo que se ha dicho siempre, porque el ejemplo siempre es la gripe normal, la gripe estacional, pues mira, los datos que da el Ministerio de Sanidad del año pasado, ¿sí? En España hubo 500,000 de casos, de los cuales 30,000 acabaron hospitalizados, de los cuales 6,300 se murieron, ¿sí? Y la mayoría, como es lo normal en estos casos, pues eran pacientes de edad con enfermedades crónicas o debilitados o inmunocomprometidos. Diagnóstico básicamente es clínico, aunque sí que existen pruebas diagnósticas que vienen ya desarrolladas. ¿Por qué? Porque este es un coronavirus más. Casi todos los coronavirus tienen partes que le son equivalentes. Y esas partes equivalentes, pues a través de una pruebita que se llama el PCR, pues pueden detectar si es o no es un coronavirus. Que se están desarrollando, ahora que se conoce la secuencia genómica de este virus, se están desarrollando pruebas específicas para esto también, pero aún no las hay todavía. Así que solamente estamos utilizando las pruebas serológicas específicas para coronavirus. Pero ya dentro de nada, vamos a tener las específicas para esto. Ahora, ¿qué son los síntomas? Pues cuando vaya, esa es la orden que tenemos del Ministerio de Sanidad en España, pues a todo paciente que vaya a donde el médico o vaya a un servicio de urgencias o lo que sea, que crea que tiene cualquiera de estas cosas, le van a hacer un triaje. Es decir, le van a hacer unas preguntitas. Y si cumple los criterios clínicos, le harán lo que se llaman cumplir los criterios epidemiológicos. Los criterios clínicos básicamente son los 3 síntomas más frecuentes que produce. Es decir, fiebre, tos y dificultad respiratoria, ¿sí? Hay otros, la astenia, la anorexia, la expectoración, el dolor de garganta, la diarrea, la náusea, el mareo, la cefalea. ¡Ah! Los 3 importantes son esos. Tos, fiebre y sensación de dificultad respiratoria. Si tienes esos 3, pues te preguntarán los criterios epidemiológicos. Es decir, ¿ha estado usted en la China continental, Singapur, Hong Kong, Japón, Italia, Corea del Sur, Irán, Italia, Lombardía, Véneto, Emilia, Romagna, Piamonte, etcétera? Y si está ese estado en alguno de esos sitios, pues dirán, pues sí, usted tiene la posibilidad, pase al sitio aislado para los pacientes que tenemos para esto. En este momento, la epidemia se ha extendido a 86 países y a 97,000 afectados. Ese es el último dato de hace 16 horas. Claro. Ahora, la enfermedad severa solo ocurrió en el 15% de los países después de su ingreso. La duración media de la hospitalización fue de 12 días y algunos pacientes fueron diagnosticados de neumonía, que fue un 91%. Las complicaciones han sido muy pocas y casi siempre ha sido por una sobreinfección bacteriana. Ahora, no nos va a durar.
Bien, el tratamiento. El tratamiento no existe. Todo es tratamiento de soporte. Sintomático. Aunque hay un montón de cosas que se están probando, pero ninguna aún es exacta como un tratamiento. ¿Sí? Están los inhibidores de la nucleasa, los nucleósicos, los inhibidores de la proteasa, los anticuerpos, etcétera, 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 que son un montón de cosas que se están dando. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas cosas? Nos tenemos que cuidar. La principal situación es cuidarnos. ¿Cuál es los principales normas para cuidarnos? Pues te le voy a decir lo que dice la OMS. Llame antes de ir al médico. Es mejor llamar que ir. ¿Sí? No use las mascarillas, porque las mascarillas ofrecen una falsa sensación de seguridad que no sirve para nada. Solo nos va a servir cuando estemos en recintos o en contactos con personas sintomáticas diagnosticadas o para proteger a otros si nosotros somos los enfermos. Tosa correctamente, es decir, en el codo. Tosa en el codo, a su codo, no al codo de otro. ¿Sí? Lávese las manos frecuentemente, pero evite tocarse la cara si no se las ha lavado, porque es a través del tocamiento de la cara, los ojos, nariz, boca, lo que va a permitir una puerta de entrada del virus, aunque no te haya tosido nadie delante. Limpie todos los días las superficies, ¿sí? Con los elementos de limpieza comunes. Evite de los desplazamientos si tiene fiebre o tos. ¿Sí? Y en ese caso, pues llame al médico o llame al servicio de urgencias y le harán el triaje y ellos le dirán, quédese en su casita porque tiene una gripe o quédese en su casita porque ya le mandamos a alguien. Para allá. ¿Sí? El CDC, que es el non plus ultra sí, en Estados Unidos para estas cosas, dice de que las personas que no están enfermas no deben usar mascarillas para protegerse. Solo deben usarse las mascarillas si un personal de atención médica se lo recomienda en una situación específica, y para que los que tengan el COVID-19, pues solamente se usa es para proteger a los demás. ¿Sí? Las medidas de salud pública se utilizan para controlar o minimizar el daño que pueda ocasionar en un momento dado y que están destinadas para el tratamiento de nuevos microorganismos por los cuales aún no sabemos. Por lo tanto, es importante que tengamos una información veraz, cierta y fidedigna, y evitar el alarmismo, que es lo que estamos mamando 24 horas al día. Efectivamente. ¿Sí? Ahora, esto va a hacer más daño, ¿sí? Porque va a dar una sensación de falta de seguridad, va a menoscabar las informaciones reales y las medidas que estén haciendo los organismos para controlar esto. La vacuna, hay 100 proyectos de vacunas en desarrollo, pero la media se calcula de 18 meses antes de que podamos tener una vacuna cierta. Israel dice que tiene una vacuna, veremos a ver si es verdad y si es probada. Nos tenemos que ir. Lávense las manos, cuídense y celebren el Día de la Mujer. Nos vemos el viernes que viene. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.